Participación criminal y pena de ejecución condicional. Son temas interesantes para abordar desde casos jurisprudenciales. En relación a la participación criminal, es una de las cuestiones primarias que vamos estudiando al ver el derecho penal, en esto de en qué consiste la participación delictiva. Artículo 45-46 del Código Penal. Bueno, tenemos cómplice primario y cómplice secundario. Básicamente, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué nos debe interesar? A los efectos de la pena, es el cómplice primario, ¿no? Indudablemente. Porque el cómplice primario tiene la misma pena del autor. Bueno, acá también, como en distintos temas del derecho, siempre hay dos bibliotecas, ¿no? Quienes sostienen la opinión es una cosa, quienes sostienen otra. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a la fuente jurisprudencial. En este caso particular, ya nuestro Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, en el fallo Cejas, les va a quedar después para que ustedes puedan visibilizar este fallo y analizarlo. Pero aquí básicamente nuestro Tribunal Superior de Justicia, sobre un caso en particular, nos da a nosotros el lineamiento de cuando tenemos una participación primaria. Y al fin de su comprensión, rápidamente les cuento las circunstancias, el hecho. Dos sujetos ingresan en una casa con fines furtivos, rompen la puerta de ingreso, van armados, dentro de la casa encañonan a quienes estaban allí, los desapoderan de diversos bienes, dinero, efecto, bueno, diversos bienes, salen del lugar corriendo, llegan a la esquina y en la esquina había un auto con dos sujetos más esperándolos ahí. Suben al auto y se dan a la fuga. Bueno, acá el tema a discutir es decir, mire, ¿cuál será la participación de esos dos sujetos que estaban en la esquina esperando allí a estos otros que ingresaron a la casa? ¿Serán partícipes primarios, secundarios, coautores? ¿Qué serán? Bueno, vuelvo a repetir, diversas teorías que eso TCJ, fallo Cejas, dicen, no, mire, son partícipes primarios. ¿Por qué? Porque en definitiva la acción de ellos era imprescindible para el acometimiento del hecho, toda vez que estos sujetos que ingresan al lugar lo hacen en función de que estos dos, además de estar esperándolos en la esquina, hacen de campana, es decir, están avistando a ver si viene alguien. Entonces van a ser en definitiva catalogados como partícipes primarios. Básicamente es eso lo que nos refiere a nosotros el fallo Cejas del TCJ. Me interesaría abordar un poquito más esto de la pena de ejecución condicional. Nosotros sabemos que cuando existe una sanción penal, una persona condenada a una pena, la misma puede ser de ejecución condicional o efectiva. ¿Puede ser una cosa o la otra? No, ojo. Puede ser en la medida de la pena. El artículo 26 del Código Penal a nosotros nos dice, mire, una pena que sea menor a 3 años puede ser de ejecución penal. Puede ser. O sea, no es que sí o sí. Es posible. Ahora ya, a contrario censo, el análisis del 26, una pena mayor a 3 años nunca va a poder ser de ejecución condicional. Perfecto, está ahí, es claro, artículo 26. Pero vamos un poquito más allá.
qué condiciones se deben dar para que el juez imponga una pena de ejecución condicional en la medida que sea de 3 años o menos. En este caso en particular, la jurisprudencia que yo les voy a recomendar para su lectura es una sentencia también de la Cámara Criminal y Correccional número 2 de la ciudad de Río Cuarto. Uño Flores, en la cual el juez impuso una sanción penal de 3 años de prisión, pero de ejecución condicional. ¿Cuál es el hecho? Sucintamente se los relato. Uño Flores vivía con su pareja a su vez tenía una hija, por lo tanto la hija de su pareja no era hija de Uño Flores, pero sí estaba bajo la guarda de él. Vivían los tres en una casa aquí en la ciudad de Río Cuarto. Esa nena, menor de edad, entre 8 y 12 años, empieza a presentar algunos síntomas de ser víctima de violencia. Esto lo presenta donde en su escuela. La maestra advierte un día que la menor llega a la escuela con marcas, como de golpes. A partir de ahí se inicia una actuación, bueno, no importa eso, ¿no? Pero así comienza la investigación. En definitiva, después se termina probando en el juicio que efectivamente este señor Uño Flores, en más de una oportunidad, ya habría aplicado golpes con una correa de camión a esta nena. Incluso había informes médicos que dieron cuenta que las lesiones eran de carácter leve, o sea, tenían menos de 30 días de inhabilitación laboral. A su vez también surgió en la audiencia, a partir de una cámara GESEL que se lo realiza a la víctima, que Uño Flores, en más de una oportunidad, habría cometido el delito de abuso sexual simple en perjuicio de la víctima. Es decir, en varias oportunidades la habría manoseado en sus partes íntimas. Abuso sexual simple, agravado por la condición de guardador, por cierto. Bueno, ese es el hecho en manera sucinta. Llegado el debate, se debate todo, en definitiva la prueba determina o es determinante de la autoría y culpabilidad de este señor Uño Flores. ¿Pero qué pasó? La pena, el marco legal, el margen que tenía el juez para condenar, tenía un mínimo de 3 años y un máximo de 12, de acuerdo al concurso real de delitos. Pero bueno, vamos al mínimo, que es lo que nos interesa a nosotros en esta charla o en esta clase, que es la pena de ejecución condicional. Ya dijimos que el 26 nos marca claramente a nosotros que una pena de 3 años o menos, el juez puede aplicar de manera condicional. Efectivamente, en ese caso, el juez hizo una valoración respecto a la situación de Uño Flores y sostuvo, en relación a lo que marca el propio 26, que se daban las condiciones previstas por la norma. Las condiciones del 26, ¿cuáles son? Mire, pena menor de 3 años, en este caso el mínimo eran 3, que el sujeto no tenga antecedentes penales, en este caso el sujeto no tenía antecedentes penales. Y el tercer requisito lo deja al arbitrio jurisdiccional, es decir, que no haya una condición especial que haga la necesidad o que demuestre la necesidad de dictar esa sentencia o esa pena con encierro cautelar. Bueno, en este caso en particular el juez determinó que en definitiva, como les dije recién, mínimo 3, no tenía antecedentes y a su vez después justipreció y valoró que este señor Uño Flores era el sostén de familia. Entonces entendió el juez que en definitiva, si aplicaba esa pena de prisión efectiva, iba a generar un mayor perjuicio a esa víctima. Por cierto que también se determinó
que no podía tener contacto con esa víctima. De todos modos, cuando había empezado a intervenir las instituciones intermedias en el medio de la investigación, ya esa niña había salido de ese ámbito y ya incluso hasta se había mudado de provincia a vivir con una tía en otro lado. Así que ese riesgo ya no existe. Bueno, entonces, para ir cerrando, en definitiva, la pena de ejecución condicional, cuando es una condena a 3 años o menos, es facultativa del juez imponerla. Y el juez deberá analizar todas esas circunstancias que nos marca el artículo 26 del Código Penal. En este caso en particular, ciertos doctrinarios sostienen que, en definitiva, dicen palabras como esa letra fría del artículo 26 debe ser analizada en razón del contexto particular del sujeto. Y, en definitiva, el juez es quien va a tener que valorar todas esas circunstancias que van rodeando al hecho y a la persona en sí, a los efectos de determinar si va a imponer la sanción en forma condicional o no. Miren, hago mucho hincapié en esto y recomiendo en la lectura de ese fallo. ¿Por qué? Porque es un delito que tiene una cierta connotación importante, ¿no? Un menor, víctima, un menor mujer, autor varón, violencia de género. O sea, hay un condimento interesante alrededor del hecho. Un hecho terrible, pero en definitiva, más allá de lo terrible, en cuanto a la prueba jurídica, eran lesiones de carácter leves y era un abuso simple. Entonces ahí se hizo un verdadero análisis del 26 a los fines de imponer esa pena de ejecución condicional. Interesantísimo, porque si ustedes me dicen, mire, en ciertos casos donde hay otro tipo de delitos en los cuales no está en juego un interés tan importante como este del derecho de una menor víctima, un delito sexual, es más simple. Un delito, una persona a quien le atribuye el delito de hurto simple, por ejemplo, nadie va a dudar en imponer una sanción, un mínimo de pena de 6 meses de ejecución condicional y nadie lo va a discutir. Más allá que podría haber ido una probation, pero eso no importa, no es tema de esta clase. A lo que yo voy a decir, en delitos comunes, no es criticable la imposición de una pena de ejecución condicional. Pero sí, en este tipo de delitos en los cuales está en el límite, en el borde de esos 3 años, y realmente donde hay que hacer un exhaustivo análisis de las condiciones de viabilidad de la condicionalidad de la pena. Porque en definitiva, está bien, usted mirando, bueno, pero es una condena, sí es verdad. O sea, el sujeto sale condenado. Pero el modo de ejecución es de ejecución condicional. Lo que pasa es que muchas veces también se confunden estas cuestiones cuando son penas de ejecución condicional. Y dicen, bueno, no pasó nada. No, señor, fue condenado. Actualmente tiene la condena, puede llegar a ser reincidente porque ya empiezan a jugar un montón de otros factores. Pero en definitiva la condena, por más de ser ejecución condicional, es una condena. Y además, quiero que quede claro, como colofón, el artículo 26 lo refiere de esa manera. Y es claro al sostener esa letra fría de la ley, como dicen los doctrinarios, que se deben dar esos 3 requisitos. Y de configurarse esos 3 requisitos, la pena debe ser impuesta en manera de ejecución condicional.